El día de hoy, lunes, que estoy grabando este video, es 8 de marzo. Y justamente el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y podemos ver a lo largo de la historia, conmemorando este día, el arduo esfuerzo que muchas mujeres han hecho desde el 1600 que inicia el feminismo hasta el día de hoy. Y podemos ver el fruto de ese esfuerzo. Y hemos visto que justamente la meta principal del feminismo se ha logrado, al menos aquí en Occidente, y le damos gracias a Dios por eso, que se ha logrado una sociedad igualitaria. Inclusive también dentro de nuestra misma iglesia es bueno conmemorar ese esfuerzo que muchas mujeres han dispuesto o han hecho a lo largo de la historia, y lo vemos remarcado también hoy en día dentro de nuestras iglesias, inclusive dentro de la misma Biblia, de cómo muchas mujeres han servido a lo largo de la historia y cómo muchas mujeres hoy en día, gracias a Dios, pueden estar sirviendo hoy en día dentro de nuestras iglesias, siendo líderes, siendo pastoras, dirigiendo el ministerio o participando en él. Pero ahí viene el gran pero de las cosas. Muchos hermanos dentro de la misma iglesia difieren ante esta idea. Difieren a que las mujeres dirijan un ministerio o inclusive lleguen a ser pastoras o participen en un ministerio. Y supuestamente tomando pasajes bíblicos, argumentan ante esto, de que no, las mujeres no pueden participar en un ministerio, las mujeres no pueden dirigir un ministerio. Y es justamente esa pregunta de la cual vamos a responder este miércoles en Frutos de Vid Responde. ¿Es bíblico el ministerio femenino? Y para responder esta pregunta usaremos tres de muchos textos que podemos encontrar en la Biblia, donde se ve de manera histórica planteado que muchas mujeres han servido y han dirigido diferentes ministerios, inclusive mujeres que fueron diáconos de iglesias que el apóstol Pablo puso en su tiempo. Y uno de los textos que vamos a utilizar el día de hoy se encuentra en el libro de Hechos capítulo 1 versículos del 12 al 14, que dicen lo siguiente: entonces volvieron a Jerusalén, o sea, los discípulos de Jesús, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos, o sea, todos los discípulos de Jesús, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí vemos uno de los textos. El siguiente lo podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 16, versículo 1, que dice lo siguiente: os recomiendo además, dice el apóstol Pablo en los saludos personales al final de este libro, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y también podemos ver otro texto en el mismo capítulo 16, pero versículos 12 de Romanos, que dicen lo siguiente: saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Estimado oyente, estos solamente son tres de muchos textos que nos muestra la historia bíblica de mujeres que han servido a Jesús. Y no solamente que han servido, sino que han participado y han dirigido ministerios dentro de una iglesia, o que inclusive han estado en puestos que dirigen a la misma iglesia. Y tomemos el primer texto en particular, que lo vemos en Hechos capítulo 1, versículos 2 al 14. Cuando los apóstoles estaban buscando aquel sucesor de Judas, aquel discípulo que había entregado a Jesús, veíamos a mujeres en el aposento alto. El aposento alto no era cualquier cosa. El aposento alto era un lugar de reunión en donde los discípulos se juntaban a orar. Pero inclusive veíamos en gran dominancia a hombres, a hombres que se encontraban en aquel lugar. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí en este versículo que había mujeres unánimes trabajando, dirigiendo en oración en aquel lugar, ayudando a los discípulos. Aquí vemos un ejemplo de mujeres que servían arduamente a Jesús.
También, y yo creo que es el texto que a mí más me impacta en lo personal, es el que se encuentra en Romanos capítulo 16, versículo 1, que cuando Pablo está dando los últimos saludos en esta carta a las personas que se les iba a enviar a Roma, menciona a una hermana en particular, la hermana Febe, la diaconista de la iglesia, aquella persona ministra que ministraba dentro de un ministerio muy importante dentro de una iglesia. Y se remarca mucho en esto. Y también el versículo 12 del capítulo 16, donde Pablo menciona diferentes hermanas que han dado o han dispuesto muchos años de su vida para el servicio al Señor. Ahora, tomando en cuenta esto, en lo personal yo no entiendo cómo muchos hermanos hoy en día siguen dudando acerca de esto o siguen diciendo que las mujeres no pueden servir en ministerios, cuando lo podemos ver claramente, estimado oyente, en la palabra que es inclusive histórico el servicio a las mujeres, de las mujeres dentro de la iglesia. Pero una de las cosas que algunas personas que están en contra de este servicio toman son diferentes textos bíblicos que usted en lo personal puede buscar después, que se encuentran principalmente en el libro de Timoteo capítulo 4, versículos del 12 al 14, donde Pablo da una instrucción específica a cierto grupo de mujeres que en cierta forma no podían servir adentro de una iglesia, pero solamente se refiere en oración. Y usan algunos hermanos, ese texto para decir que no. Es que aquí la Biblia dice claramente que las mujeres no pueden servir por lo que dice Pablo y bla, 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 bla. Pero algo que no hacemos o algo que muchas veces estos hermanos no hacen es hacer lo siguiente: estudiar. No es lo mismo, estimado oyente, el estudiar a leer. Sí, al leer tenemos una idea clara de lo que puede llegar a decir ese texto, pero al estudiarlo podemos ver el panorama histórico al cual se refería ese texto. Y cuando estudiamos justamente ese texto, nos damos cuenta que no, realmente no se estaba refiriendo a las mujeres de la iglesia que no podían servir y no estaba prohibiendo el servicio de las mujeres adentro de la iglesia. Estimado oyente, vemos a muchas mujeres, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, que sirvieron a Dios con todo su corazón. Y algunos ejemplos son Débora, son Ruth, y ya dentro del Nuevo Testamento podemos ver a María Magdalena, inclusive también podemos ver a Loida y a Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Y son uno de los ejemplos grandes que nosotros podemos ver en la dirección de diferentes ministerios dentro de la iglesia, o mujeres que han marcado la historia de la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Y la pregunta que yo enfoco ahora para poder darle conclusión a esto es: ¿acaso dudamos de la soberanía de Dios? ¿Acaso dudamos de lo que Dios busca hacer o de lo que Dios puede hacer a la vida de las mujeres que Él busca elegir? Hay mucho talento detrás de muchas mujeres que buscan servir adentro de la iglesia, inclusive mucho potencial que ellas mismas tienen. ¿Acaso dudamos de lo que Dios puede hacer o quiere hacer con la vida de aquellas mujeres? ¿Y quiénes somos nosotros entonces para prohibir el servicio de aquellas mujeres? Inclusive la persona líder del cristianismo, la persona de la cabeza del cristianismo, Jesús de Nazaret, puso a mujeres y le devolvió la honra a las mujeres para poder servirle o para poder servir después. Y lo podemos ver muy claro, estimado oyente, a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué se sigue remarcando tanto esta duda o tanto este argumento dentro de algunas iglesias? ¿O sigue remarcándose adentro de la mentalidad, de la doctrina de muchos cristianos? Podemos ver todo lo contrario. Entonces, lo que el Señor nos pide o lo que el Señor nos habla en esta hora, estimado oyente, es que no dudemos. Sobre todo, no cuestionemos lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer a lo largo de en la vida de las mujeres, inclusive de las mujeres que en un futuro vendrán a agregarse o vendrán a congregarse dentro de nuestras iglesias.
Es lo que Dios busca hacer, y lo que nosotros no podemos hacer es detenerlo. Al contrario, es llevar esto en oración y pedirle a Dios que haga su voluntad en esto. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran bendición y edificación para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.